¿Qué son las escuelas multigrado? Son aquellas pequeñas escuelas en las que los docentes o figuras educativas atienden a estudiantes de distintos grados, edades y niveles de aprendizaje en una misma aula. Tras la contabilización de ciertas características, encontramos que la escuela rural tiene un bajo ratio alumno-profesor, debido a la escasez de niños en los pueblos. Son centros de trabajo donde hay un maestro atendiendo de 2 hasta 6 grados de educación primaria, simultáneamente, mismas que generalmente se ubican en las comunidades más marginadas del país en cada una de las entidades federativas. ¿Cuándo surge la escuela multigrado? Surgen en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, pues se instruye la creación de las escuelas normales rurales en México, para satisfacer la necesidad de educar a la mayor parte de la población, aspecto que formaba parte del plan de trabajo presidencial, donde incluía el rescate de las comunidades y el estímulo por un desarrollo de las mismas. El normalismo rural en México pronto se empezó a expandir, logrando formarse en el periodo de 1922 a 1945 35 instituciones de este tipo, de las que hasta la fecha aún quedan 17, entre las que destaca la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga en Tiripetio, Michoacán. ¿Cómo se ve actualmente la escuela multigrado en México? El fenómeno del multigrado ya no se debe a la falta de plazas de maestros, sino que obedece a la geografía montañosa o lacustre y a la dispersión poblacional que va en aumento por la migración. En el ámbito nacional, del 30 al 40% de escuelas son de multigrado, es decir, los 6 grados de primaria cuentan con menos de 6 maestros. En México hay 26.6 millones de niños, niñas y adolescentes en edad de cursar la educación básica, de los 3 a los 14 años, de los cuales poco más de 7 millones, o sea el 26.5%, habitan en 188.000 localidades rurales. De estas 3/4 partes son comunidades de menos de 100 habitantes. Tal dispersión geográfica ha sido un reto para ofrecer el servicio educativo en las zonas más alejadas del territorio nacional, lo cual ha sido posible a través de las escuelas multigrado a cargo de la SEP y de la educación comunitaria del CONAF. ¿Cuáles son las características de una escuela multigrado? Algunas características de este tipo de escuelas es que un solo docente atiende a varios grupos. Los niños de diferentes edades se fusionan en un solo grupo y el docente imparte las clases para todos. Estas escuelas se ubican en el medio rural, en pequeñas comunidades de poblaciones reducidas. Esta forma de trabajo representa una forma de trabajar de manera simultánea. Se encuentran en las zonas rurales. Se comenta que se tiene que tener un mayor compromiso por parte de los docentes. Está compuesta muchas veces solo por un maestro o dos, los cuales se reparten los distintos grados, así como la administración de la institución, apoyándose siempre en los padres y la comunidad donde la escuela multigrado se encuentra. Ventajas. El maestro tiene a los mismos estudiantes año tras año y de inmediato reconoce sus capacidades emocionales, sociales y académicas. Los estudiantes más pequeños buscan imitar los comportamientos de los más grandes. Los alumnos mayores pueden acrecentar sus habilidades de liderazgo, la cooperación y el entendimiento mutuo dentro del ambiente escolar. Los compañeros más avanzados en ciertas áreas tienen la oportunidad de aplicar sus avances académicos. Todos los estudiantes trabajan al mismo tiempo. ¿Quiénes son los encargados? La SEP, quien se encarga de normar los servicios educativos de educación básica, de los cuales forma parte la escuela multigrado, mientras que las autoridades educativas locales o el Estado son responsables de prestar el servicio en cada entidad federativa. Las escuelas CONAFE atienden a niños y adolescentes que al 31 de diciembre del año en que inicia el ciclo escolar tienen entre 6 años cumplidos y 14 años 11 meses y que viven en localidades con un máximo de 29 niños de estas edades. También beneficia a niños migrantes de las edades señaladas que residen en campamentos agrícolas o albergues. El CONAFE opera 3 modalidades de educación primaria: comunitaria rural, primaria comunitaria indígena y primaria comunitaria migrante. Retos educativos: atender simultáneamente alumnos de diversos grados, diseñar estrategias para organizar y realizar la enseñanza mediante la articulación de diversos contenidos en una misma jornada de aula a partir de un tema en común,
Conocer y respetar los niveles de profundidad, complejidad o dificultad que tengan y presenten los alumnos. No existe un modelo educativo específico para multigrado. Los materiales educativos no son pertinentes debido a que no son apropiados para las necesidades de los grupos multigrado. La función directiva de los docentes provoca sobrecarga administrativa, lo que limita el desarrollo regular de las fases y clases. La formación inicial y continua de los maestros no es específica para multigrado. Además, estos enfrentan mayores barreras para acceder a los procesos de formación. ¿Cómo se define la escuela multigrado? Está ubicada en medio rural, que la población donde se ubica nunca supera los 10.000, contar con una densidad inferior a los 60 habitantes por kilómetro cuadrado, que la población dedicada a tareas agrícolas sea superior al 50%, baja o muy baja ratio alumno-profesor. La agrupación no suele ser por grado, en algunos casos es el último servicio público que queda en la localidad. Tiene ciertas dificultades para acceder a los bienes culturales, provocando cierto aislamiento en sus alumnos. El profesorado en la escuela rural. La escuela rural suele ser uno de los primeros destinos de trabajo de los maestros nobles con problemas añadidos de que en la formación inicial pocas veces se hace referencia a la situación especial de estas. La mayoría de los maestros que ejercen en la escuela rural simplemente presentan los estudios de diplomatura, el cual es un requisito mínimo para participar en el proceso selectivo de oposición, pero claramente insuficiente para poder ejercer su labor en un contexto tan específico, especial y peculiar, donde se requiere un nivel formativo profesional superior. La formación inicial del profesorado debe estar estrechamente relacionada con la escuela y con la práctica educativa para poder comprenderla y de este modo reelaborarla, adaptarla y mejorarla. Visita a una escuela multigrado. Visitamos la escuela primaria Francisco Javier Mina en la comunidad de La Boca, perteneciente al municipio de Villa de la Paz. La comunidad era pequeña ya que no había muchos habitantes. La escuela está ubicada al lado de un cerro. No estaba tan apartada como nosotros esperábamos. Función y rol del directivo. El director es el encargado de tomar las principales decisiones de la institución. En él recae la responsabilidad de garantizar una educación adecuada para los alumnos y una organización apropiada y funcional entre maestros y padres de familia, además de gestionar los materiales apropiados para que la escuela se encuentre equipada con los materiales e infraestructura adecuados para una educación de calidad. Formas de organización y gestión. La maestra y el director. El director, quien a la vez también daba clase en un aula a los alumnos de cuarto grado a sexto grado, para organizarse a veces ajustaba sus estrategias en el aula para poder dejar los temas más claros a los alumnos. La maestra nos comentó que en las juntas de consejo técnico es donde rendían cuentas sobre su práctica docente y donde comentaban cómo es que podían mejorar su práctica con algunas observaciones de los colegas. Eso nos pone de manifiesto
la atención que el director y los docentes le ponen a la educación que se le da a los alumnos, tomando en cuenta los distintos puntos de vista de los maestros. Organización escolar, trabajo de los docentes. El trabajo de los docentes en la escuela multigrado era compartir los conocimientos con los alumnos para que ellos construyan sus propios aprendizajes. Los maestros motivan a sus alumnos de distintos grados. Los alumnos que iban más avanzados ayudaban a sus compañeros. Lo que sucedía es que lograban un aprendizaje conjunto entre todos los alumnos. El docente es un factor indispensable para guiar a los estudiantes durante la enseñanza. El maestro es quien se encarga de fomentar el aprendizaje hacia los alumnos, llevando el material con el cual se va a trabajar, siendo además pieza fundamental de la escuela para lograr alcanzar sus objetivos de acuerdo al plan y programas de estudio. Condiciones administrativas e infraestructura de la escuela. La escuela en sí era pequeña, sin embargo contaba con el equipo adecuado y la infraestructura apropiada para los alumnos. Contaba con 2 canchas pequeñas, una de ellas estaba techada, contaba con un teatro, salón de cómputo, dirección, además de 2 salones los cuales son para las clases de los alumnos. También tenía 2 baños y un salón nuevo que se acaba de construir y estaba equipado, pero aún no se decía en qué se iba a utilizar dicho salón. Las aulas de los alumnos cuentan con un espacio apropiado para las clases. Contaban con libros, bancos, escritorio y material didáctico interactivo para los alumnos. En las paredes se podían observar cartulinas, maquetas y demás materiales didácticos. Aciertos y dificultades de la fusión. Un acierto a señalar en esa escuela fue el gran compromiso que tenían los padres de familia con el aprendizaje de sus hijos. También remarcar el respeto que mantenían los alumnos a sus compañeros como a los maestros. Los alumnos, en cuanto a las dificultades que presentaban, era el rezago que tenían a causa de la pandemia. Se les dificultaba la lectura escrita y cálculo matemático principalmente. Pero una fortaleza que presentaban los alumnos era el gran compromiso que tenían en la clase.